7:15 dice: no hay nada por fuera de la persona que entrando en ella pueda hacerla impura. Por el contrario, son las cosas que salen de una persona las que hacen que la persona sea impura. Todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando había dejado a la gente y entrando a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta parábola. Le respondió: así que ustedes también están sin entendimiento. ¿No ven que nada que desde afuera entra a la persona puede hacerla impura? Porque no va al corazón, sino al estómago, y pasa hacia afuera la letrina. Eso es lo que sale de la persona, prosiguió, lo que la hace impura. Porque desde dentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinato, adulterios, avaricia, malicia, engaños, indecencia, envidia, calumnia, arrogancia, estupideces. Es esta versión. Dice: todas estas cosas malvadas vienen de dentro y hacen a la persona impura. Hasta ahí. Bueno, aquí está el Señor hablando. El contexto es el siguiente: el Señor está por ahí con unas personas, está pues por ahí hay una conversación. Básicamente está con los fariseos, está con los escribas y está con unos judíos que vienen siendo prácticamente pues los religiosos de la época. Ellos se acercan al Señor, ¿saben para qué? Para reclamarle que sus discípulos no se lavaban las manos para comer, ¿sale? ¿Por qué? Porque había una tradición, según había una tradición de los ancianos, que hay que lavarse las manos. Ustedes no se las daban, no hay ningún problema, no, porque somos judíos, ¿no es cierto? Pero bueno, la tradición dice que ellos tenían una tradición. Esto no era una ordenanza del Señor, no venía en la Torá, no venía en la ley del Señor de lavarse las manos. Ellos se lavaban las manos, lavaban los utensilios, se lavaban todo, y literalmente era para purificarlos. No digo que ustedes no se lavan las manos, pero ellos se lavaban hasta 7 veces y se purificaban todos los vasos, los platos, las cucharas, todo lo purificaban. Pero eso no venía en la ley, o sea, eso eran mandamientos de hombres. Por eso el Señor Yeshua los llama como hipócritas y les señala lo que profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Dice: porque dejando el mandamiento del Señor se aferran a tradiciones de hombres, y eso implicaba lavar todas las cosas, ¿sabes? Pero está hablando de tradiciones de hombres, está hablando de cosas que hacían sin sentido, pero no eran ordenadas por el Señor, no estaba en la ley, no estaba en la Torá. Ahora, muchos de nosotros, aquí vienen cosas muy interesantes, muchos de nosotros, ahora recién que inició el año, algunos de ustedes tienen por costumbre, pues no sé si la tengan, ¿verdad? Pero muchos tienen por costumbre, pues comen uvas, ¿verdad? Yo la verdad como todo el año, pero hay quienes comen uvas y hacen propósitos, ¿no? Se hacen un propósito para este año. Y yo no, yo al contrario, yo a fin de año, yo más bien yo digo, bueno, logré los propósitos que tenía dispuestos para este año, y no, o sea, sí tengo propósitos, pero no me como las uvas con ese fin, ¿verdad? Me gusta más bien la uva en jugo. Entonces, en este sentido, ¿cuántos de ustedes, no me respondan, no quiero evidenciarlos, pero cuántos de nosotros tenemos propósitos o hicimos propósitos con cada año, y al final como que decimos, híjole, pues me faltó tiempo, ¿verdad? No me alcanzó el año para cumplir los propósitos, me faltó tiempo, me faltó otros 12 meses para lograr los propósitos que tenía,
Y hay propósitos de todo tipo. Hay quienes quieren, no sé, por ejemplo, bajar de peso, hay otros que quieren subir de peso, hay otros que quieren ganar más, hay quienes quieren, no sé, algo en su casa, ¿no? Ganar algo, hacer algo, comer más saludable, no sé, una serie de cosas así. Cada quien tiene sus propósitos, ¿no? Entonces, personales que pueden ser de la familia, etcétera. Por ejemplo, hay quienes su propósito es viajar, y yo he visto gente de repente a las 12, 1 de la mañana saliendo de su casa con unas maletas, le dan una vuelta y luego ya se regresan, que porque haciendo ese ritual van a viajar ese año, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos propósitos, pero la pregunta es, ¿por qué muchas veces no logramos los propósitos? ¿Por qué no se logran? ¿Por qué decidimos cambiar y no cambiamos? Decidimos dejar algún vicio y al contrario, traemos otro. Tú dices, no, ya no voy a dejar este vicio, ¿no? Y al contrario, como que está más arraigado. Dices, me voy a comer saludable, y al rato estás ahí en McDonald's, o en Kentucky, o este tipo de restaurantes rápidos y veloces, y así de rápido engordamos también. ¿Cierto? Pero bueno, entonces el punto es que no logramos ese propósito definido. ¿Por qué? Porque les voy a decir por qué. Porque precisamente aquí el Señor dice algo, dice, verso 21, dice, porque desde dentro del corazón de la persona vienen los pensamientos. Dice los pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero quiere decir que nosotros nos proponemos algo, disponemos algo, pensamos algo, pero no lo logramos. ¿Eso por qué? Porque nosotros tenemos costumbres, dice el Señor, que las costumbres de hombres o las costumbres que nosotros tenemos, las seguimos haciendo. Entonces estamos como luchando contra nosotros mismos al tratar de cambiar, al tratar de hacer las cosas diferentes, al tratar de ser una persona diferente. Por ejemplo, hay quienes se proponen leer la Biblia todos los días, media hora, y hay veces que en el año eso es lo que leemos, ¿verdad? Media hora en todo el año. O nos proponemos orar por más tiempo, buscar al Señor, alabar al Señor, y al final no lo logramos. ¿Por qué? Porque traemos costumbres, y no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, estamos luchando contra nuestras propias costumbres. Como quien dice, estamos mal acostumbrados, tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambian las personas? Quiere decir que del corazón tiene que venir el cambio. Del corazón, dice, desde dentro del corazón vienen los pensamientos, sean buenos o sean malos. Entonces, lo primero que tengo que cambiar es mi forma de pensar. ¿Por qué los pensamientos influyen en nuestra vida? ¿Por qué influyen? Porque dice el Señor que una persona con pensamientos puede influir, y esa persona, de acuerdo a esos pensamientos, pueden ser pensamientos que lo contaminan. ¿Y ahí qué decían? Dice el Señor, dice, vienen los pensamientos perversos, inmoralidades, robos, asesinatos, adulterios, etcétera, avaricia, indecencia, envidia, calumnia. O sea, todo viene de dentro del corazón, todo viene de los pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, y cambiaremos algo. Dejamos de ser esa persona contaminada. Hay personas que están catalogadas, no sé quién las puede catalogar, pero se les cataloga como personas tóxicas, ¿verdad? Es muy común ese término últimamente. Hay personas tóxicas porque su corazón está contaminado, y viene de adentro y contamina a su alrededor, ¿verdad? Bueno, ahora quiero hablar de otra cosa, pero ahorita quiero aterrizarla
con lo que estoy hablando, con los pensamientos. En Génesis capítulo 43, verso 30, dice, Génesis 43, 30. La historia de José dice: entonces José se apresuró a ir fuera, porque sus sentimientos hacia su hermano eran tan fuertes que quería llorar. Él fue a su cuarto y ahí lloró. Está hablando de José y vio a su hermano Benjamín. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? José el soñador. Por aquí ya veo varios soñadores. No se duerman. Bueno, dice más adelante, 2 capítulos más adelante, en Génesis 45, 14, dice: entonces abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró en su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de eso sus hermanos hablaron con él. Bueno, es la historia de José cuando tiene un reencuentro con sus hermanos. ¿Se acuerdan que lo vendieron? Él está en Egipto, pasaron muchos años, hubo hambruna, ellos fueron a buscar alimento, llegan, pasan ahí una serie de sucesos y José reconoce que son sus hermanos. Entonces él tiene ahí unos sentimientos encontrados. Dice, porque sus sentimientos hacia su hermano eran tan fuertes que quería llorar. Bueno, hay personas muy sentimentales, no se pongan a llorar ahorita. Bueno, hay personas que tenemos, todos tenemos sentimientos, es parte de cómo fuimos creados como seres humanos, como nos creó el Señor. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esta historia, vemos cómo José tiene un sentimiento hacia su hermano, principalmente hacia Benjamín y después hacia todos los demás. Y voy a esto. Esos sentimientos, bueno, aquí vemos que es un sentimiento de amor, ¿verdad? Porque tiene ese reencuentro con sus hermanos y dice que llora. En Lucas 10, 17 vamos a ver otro tipo de emoción. Lucas 10, 17 dice: los 70 regresaron jubilosos. Dijeron: Señor, con tu poder aún los demonios se someten a nosotros. Aquí había otra emoción. Ellos venían tan emocionados hacia el Señor. Dice que el Señor los envió a estos 70 y regresaron como jubilosos. ¿Qué es jubiloso? ¿Qué significa? Jubiloso dice que es un sentimiento de alegría intenso que se manifiesta con signos exteriores. Yo creo que iban hasta brincando de gusto, ¿verdad? Emocionados, porque dice: con tu poder aún los demonios se someten a nosotros. Una emoción de júbilo. Salmo 84:2 dice: mi alma anhela, sí, se desmaya de añorar los patios del Señor. Mi corazón y mi cuerpo exultan de alegría al Elohim viviente, al Dios viviente. ¿Qué es exultar? Es mostrar gran alegría o desmayar de alegría. Imagínense esto: alguien se ha desmayado de alegría, o han visto que alguien se desmaya de alegría. Yo he visto unos que se desmayan de hambre o de sueño. Pero imagínense desmayarse. Dice: mi alma anhela. Imagínense eso, anhelar. ¿Saben qué es anhelar? Es desear intensamente, es un deseo súper, ultra, hiper, macro, mega fuerte. Sí, tanto así, sí, porque miren, se desmaya de añorar los patios del Señor, o sea, tan siquiera estar afuera del templo. Dice que se desmaya su alma. Imagínense. Yo creo que aquí varios se desmayan y no alcanzan a subir. Dice: mi corazón y mi cuerpo muestran gran alegría, se desmaya de alegría mi alma. Fíjense qué emoción tan intensa el pensar
en estar en la presencia del Señor, ese anhelo. ¿Cuántos hay aquí de ese nivel? Hay varios, ¿verdad? Bueno, se estima que por lo menos, escuchen esto, se estima que por lo menos el 95% de las cosas que hacemos, las hacemos por costumbre. Quiere decir que el 95% de lo que hacemos o emprendemos dependerá de las buenas costumbres. O sea, lo que seamos o lo que somos depende de las costumbres que tengamos, porque si tenemos buenas costumbres, entonces, es decir, si tenemos costumbres de éxito, vamos a lograr el éxito. Si tenemos la costumbre de orar, pues vamos a lograr grandes cosas en la oración. Si tenemos la costumbre de leer, pues vamos a conocer. Si nos gusta leer la palabra, pues vamos a ser grandes conocedores de la palabra. Y bueno, dice la Escritura que no nomás oidores, ¿verdad?, sino hacedores de la palabra. Entonces, quiere decir que si yo cambio mis costumbres a las que estoy acostumbrado y me desacostumbro a esas y me acostumbro a las nuevas, a lo que quiero lograr, pues trabalejos, ¿verdad? Pero sí me entendieron, ¿verdad? Bueno, yo también traté de explicarlo, pero es mi costumbre de hablar así. Bueno, quiere decir que si cambiamos las costumbres, podemos lograr esos propósitos que nos fijamos hace recién unas 3 semanas aproximadamente. Entonces, dependerá de las buenas costumbres. Las buenas costumbres se inician por una decisión, o sea, tomar la decisión de hacer algo, de cambiar, la decisión de buscar al Señor, la decisión de orar más. Entonces, esas decisiones nosotros las tomamos en base a una emoción, ¿sale? Es decir, tengo un pensamiento, yo digo, quiero lograr esto, quiero buscar más del Señor, quiero leer más, quiero orar más. Bueno, pero esa decisión la vamos a tomar en base a una emoción, no a una presión de que te dicen, oye, ponte a orar, oye, ponte a leer, ponte a buscar al Señor. No, tiene que haber una emoción que yo sienta para que yo sea impulsado a hacer algo. ¿Sí me explico? Entonces, las emociones que tomamos no siempre son lógicas, sino más bien tienen una gran carga emocional. Todas las decisiones que tomamos en la vida, muchas de ellas no son lógicas, no tienen sentido. ¿Por qué? Porque esas decisiones las tomamos con la emoción, ¿sale? Entonces, toda emoción fuerte va a predominar sobre las emociones más débiles. Por ejemplo, si ustedes tienen la emoción del sueño y dicen, bueno, me emociona dormir, pero también quiero orar, pero si te emociona más dormir, no vas a orar. Estoy poniendo un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sentir una emoción por lograr algo, por tratar de hacer algo, por ser diferente, por cambiar, por ser transformado por medio de la palabra, por medio de buscar al Señor. Entonces, esas emociones fuertes dominan nuestros actos, por eso actuamos de esa manera, porque son las emociones que me están haciendo que yo actúe de tal manera. Ahora, emociones como el temor, el resentimiento, la ira, esas emociones nos frenan, ¿sale? Son emociones negativas, mientras que las emociones como la fe, el deseo, el amor, nos impulsan de tal manera a lograr cosas, a tener éxito a cualquier emprendimiento que nosotros queramos lograr. Ahora, un estado mental, como hablaba el Señor, que hoy lo que vimos en un principio, un estado mental positivo hará que tengamos emociones más fuertes y poderosas. Y esas emociones fuertes y poderosas como la fe, el amor, como el deseo, van a estar por encima de las emociones del temor, por encima
de las emociones de la ira, del resentimiento, de todas esas emociones. Ahora, hay 3 emociones muy poderosas. Hay 3 emociones muy poderosas. Una de ellas es la emoción de la fe. ¿Quién no se emociona porque el Señor haga algo en su vida? Porque el Señor haga un milagro en su vida, porque el Señor toque a esa persona y sea sanada, por ejemplo. Eso me emociona, a mí me emociona mucho. Y sobre todo después de cuando ha ocurrido el milagro, ¿verdad? Y ya cuando veo a otra persona que vamos a orar, a mí me emociona cómo el Señor va a hacer algo. Entonces, esa emoción de la fe es muy poderosa. La emoción del amor. ¿Quién no ha estado enamorado? Hay quienes dicen, bueno, no me vuelvo a enamorar. ¿Totalmente para qué? No, es cierto. Bueno, es parte del amor. La emoción de la fe, la emoción del amor. Y miren, la emoción del romanticismo. Hay personas que son románticas, les gusta el romanticismo, les gusta que le regalen flores, les gusta que le regalen chocolates, les gusta que le regalen cosas, ¿verdad? Pero también hay que regalar. Bueno, ese tipo de emociones, la fe, el amor y el romanticismo, imagínense esas que las ponen, no sé, en un recipiente, esas emociones de la fe, el amor, romanticismo, las mezclan con un pensamiento y entonces ustedes van a tener la capacidad de colorear y elevar su pensamiento a lugares insospechados. Y eso lo pueden comprobar con lo que hizo el Señor Jesucristo. En la Biblia dice que ¿quién es la novia de Cristo? Él está enamorado de su novia, tanto así que murió por ella. El amor fue lo que hizo que Él fuera a la cruz, porque Él amaba a su iglesia. Él ama al pecador, no ama al pecado, ama al pecador redimido, que se arrepienta. Entonces, por amor, Él fue a la cruz, Él tuvo fe y Él era romántico. Bueno, ustedes pueden leer la Escritura, pueden leer los Salmos, pueden leer toda la Escritura y habla de una relación de Dios con el hombre, una relación de Dios con su amada, con su iglesia. Entonces, existen también 3 grandes emociones negativas. Muchos de ustedes las conocen también. Una de ellas es, bueno, estas emociones hay que esquivarlas, hay que evitarlas. Una de ellas es la emoción del temor. Cuando alguien tiene miedo, miren, tiembla, ¿verdad? Se les baja hasta la presión del temor. Miren, hay personas que de puro miedo se les arruga el alma. Bueno, hay personas que a raíz de un susto quedan diabéticas. Del temor se les suelta el estómago, de puro miedo. Hay quienes pues yo creo que a todos, ¿verdad? Nos tiemblan los pies. Y nomás es una emoción, fíjense, es una emoción del temor, cómo influye tan poderosamente en nuestra vida. Así como el amor también influye poderosamente en nuestra vida, el temor también. La emoción del odio. ¿A poco no han sentido odio contra alguien y quisieran tener una varita mágica y desaparecerlo instantáneamente? El resentimiento, ese tipo de emociones lo hacen a uno actuar, y hay muchos que actúan de manera violenta porque no se pueden controlar y hasta pueden asesinar a alguien de puro odio. Imagínense esa emoción tan poderosa, la emoción del temor, del odio y la emoción de la venganza. Esa es otra emoción muy poderosa. Esas 3 hay que evitarlas. Ahora,
Esa emoción está en nuestra mente, está en nuestro cuerpo, así como José tenía ese sentimiento de abrazar a su hermano y de llorar. Esas son emociones, ¿sale? Está en la mente el pensamiento, llega la emoción al cuerpo y la tendencia es a una reacción. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Miren, por eso el Señor decía, lo que contamina al hombre son los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos se convierten en actos. Bueno, la mente no puede estar ocupada por pensamientos negativos y positivos a la vez. ¿Sabían eso? Nosotros, los seres humanos, no podemos pensar en dos cosas a la vez. ¿Sí sabían, verdad? Bueno, las mujeres sí pueden hacer muchas cosas a la vez. ¿Sí se han fijado que tienen capacidades diferentes las mujeres y nosotros no? Nosotros no podemos caminar y masticar chicle a la vez. La mujer sí. Miren, las mujeres están viendo el televisor, están en el teléfono, están atendiendo al chamaco, están en la olla, están guisando, están haciendo, y luego todavía le habla al esposo, oye, tráeme una agua fresca, y están atendiendo. Y el hombre, ¿qué está haciendo? Mirando el televisor. Y nos hablan, y volteamos, ¿lo lavas? O sea, ni siquiera así es el hombre, gracias a Dios. Bueno, la mujer es increíble. Bueno, pero no podemos tener dos pensamientos a la vez. No podemos pensar en el amor y en el odio a la vez. No podemos amar y odiar a la vez. Quiere decir que nosotros tenemos el control de lo que queremos pensar. Eso es una de las ventajas que tenemos. Entonces, bueno, tenemos que ser responsables de que nuestra mente podemos tenerla cargada únicamente de emociones positivas, como la fe, el amor, el romanticismo, la esperanza. Ese tipo de emociones son positivas. Por ejemplo, inténtenlo ustedes, háganlo en casa. Cuando se sientan molestos, enojados, piensen en esto. Bien, les voy a poner un ejemplo. Les voy a decir que no piensen en la Minerva. Les dije que no pensaran y les puedo asegurar que pensaron en la Minerva. Entonces, no debemos no voy a pensar en el odio, no voy a pensar en odiarlo, no. Tenemos que sustituir ese pensamiento negativo por uno positivo. En lugar de pensar en la suegra, en la Minerva, o algo negativo, mejor pensemos en el amor. ¿Qué dice la Escritura? Dios es amor, ¿verdad? Bueno, cuando se ponga violento, cuando le reclame a alguien, ustedes piensen en su mente, Dios es amor, y van a ver cómo esa emoción de odio, de esa ira, se va a disipar, se va a ir disipando. Dios es amor, Dios es bueno, Dios me muevo, vivo y tengo que ser, dice por ahí en Romanos, creo. O sea, Dios es bueno, Dios es amor. Y eso va a hacer que baje nuestra emoción, ese sentimiento de ira, de amargura, de rabia, de intolerancia, todo eso a través del amor, porque es una emoción muy poderosa. Amén. Entonces, tenemos que implantar esos hábitos de pensamiento. Por eso se les invita y se les exhorta reiteradamente a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está cargada de puras cosas sublimes, de cosas poderosas, de cosas maravillosas. Ahorita vamos aterrizando en esto. Entonces, háganse cuenta que la mente es un jardín fértil, ¿sabes? Entonces, cualquier pensamiento que yo siembre, eso es lo que se va a reproducir y eso es lo que se va a manifestar. Ese rico jardín de la mente tengo que sembrarlo con pensamientos buenos, con pensamientos puros, con pensamientos de amor, con pensamientos de romanticismo, de fe, de cosas buenas, porque eso es lo que se va a reproducir en nuestra vida. Pero si ustedes quieren tener situaciones complicadas,
problemas, enfermedades. Entonces tienen que pensar en lo malo y eso se va a reproducir porque la mente es un jardín fértil. Entonces tenemos que ver qué tipo de semilla necesitamos sembrar en nuestra mente y que eso se reproduzca. Bueno, cuando los pensamientos están cargados con una emoción, pueden producir reacciones tanto positivas como negativas. Y voy a terminar con estos versículos. En Proverbios 4:23 dice así, Proverbios 4:23. Es un versículo clásico. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me gusta como dice la versión israelita, dice, por encima de todo, guarda tu corazón, pues es la fuente de las consecuencias de la vida. Parafraseando diría, por encima de todo, guarda tus pensamientos, cuida tus pensamientos, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Por eso les decía que tenemos que sustituir ese pensamiento de lo que queremos que sea una consecuencia para nuestra vida. Si queremos tener una vida de amor abundante, así como leímos ahorita, de júbilo, de gozo, de alegría, entonces tenemos que sembrar pensamientos de amor, de gozo, de alegría, como dice el Salmo 82. Este es el día que el Señor creó, regocíjate y sé feliz en él. Entonces ustedes cuando pongan un pie fuera de la cama, digan, este es el día que el Señor creó, hoy me voy a regocijar y voy a ser feliz con él. Y volteas a tu lado y dices, bueno, voy a tratar. Hay que sustituir ese pensamiento. Lucas 8:40 dice, 8:49, el temor contra la fe. El temor contra la fe. Dice, Lucas 8:49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al rabí. Oyéndolo, Yahshua le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Este es un pasaje donde Jairo se le acerca al Señor para pedirle que vaya a sanar a su hija que estaba enferma. ¿Recuerdan la historia? Bueno, dice que se le acerca y le dice, Señor, ve a mi casa, mi hija está enferma, ve para que la toques y sea sana. En eso la mujer que está enferma, ¿se acuerdan? Que toca el borde de su talí y es sana. Y justo en ese momento llega alguien de la casa del principal de Jairo y le dice, Señor, ya no molestes al Señor, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. O sea, una mala noticia. ¿Qué haces cuando te dan una mala noticia? ¿Qué pasa cuando el médico te dice, necesitamos hacer una plaquita de tórax, doctor? No, de mármol. Ay, no. O sea, una mala noticia. No hay cura para este padecimiento. Una mala noticia. Cuando te llega una noticia de embargo, cuando llega la mala noticia, cuando llega la suegra, ¿no es cierto? Dice, no temas, de que te llaman, te voy a visitar, no temas, mayor es el que está conmigo. Por eso hay que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué le dice el Señor? No temas, cree solamente, o sea, no tengas miedo. Ese temor que tienes, dice, no temas, deja de temer, deja de tener miedo. Entonces, cree solamente, creer en el Señor. Y termino con esto, dice Filipenses 4:8. Y dicho sea de paso, aquí dice, para concluir, hermanos,
Para concluir, hermanos, enfoquen sus pensamientos hacia todo lo que es verdad. ¿Qué es verdad? Yeshua, Juan 14, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por eso dice, enfoquen sus pensamientos hacia lo que es verdad. O sea, hacia el Señor. Enfoquen sus pensamientos hacia lo que es verdad, lo que es noble, lo que es justo, lo que es puro, amable, admirable, en alguna virtud o en algo digno de alabar. O sea, enfocarnos nuestros pensamientos. ¿Y quién es todo eso? ¿Quién cumple con todas estas características? ¿Quién es noble? ¿Quién es justo? ¿Quién es amable? ¿Quién es admirable? El Señor. Entonces hay que enfocar nuestros pensamientos en Él, porque Él es el que tiene todas estas virtudes. Dice, en algo digno de alabar. ¿Quién es digno de alabar? ¿Alguien de aquí es digno de que lo alabemos? No, de alabar, no, de alabarlo. O sea, nadie es digno de aquí de, oye, alguien de ustedes quisiera recibir alabanza, ¿verdad? No, ¿verdad? El que es digno es el Señor, amén. Entonces, por eso tenemos que enfocar nuestros pensamientos, enfocar nuestra vida en el que es noble, justo, puro, amable, admirable, maravilloso, poderoso, asombroso, amén.